Hola Antonio, hola David y muy buenos días y gracias por participar en esta conversación. Muy buenos días, Paulino. Muy buenos días, David. Un placer poder estar contigo. Buenos días a todos. Igualmente estoy encantado de poder estar aquí hoy. Vale, David, muchas gracias. Bueno, pues aquí de alguna forma estamos tres estamentos representados, ¿no? Por un lado está la parte ponente de la ley, la parte política, digamos. Por otro lado está la parte universitaria personalizada en David, pero que también representa la parte que inicialmente va a recibir más directamente la ley cuando esperemos se aplique. Y luego, pues lo que yo represento de alguna forma es el ciudadano medio con sus incertidumbres, ¿eh? Entonces, un previo, Antonio, ¿cuál es la situación procesal actual? La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria ha superado ya la fase de comparecencias y ahora entra en una nueva fase que es la correspondiente a las enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales. Esto significa que la ley va suficientemente rápido y, desde luego, la intención que entiendo hay desde el Parlamento de Cantabria es que pueda tener o que pueda aprobarse dentro de este año 2022. ¿Hay consenso? ¿Hay mucho debate? ¿Cómo están? ¿Qué ambiente hay? Yo creo que lo que se puede deducir del conjunto de comparecencias que han tenido lugar en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Parlamento de Cantabria y que están disponibles para todas y todos a través de la web del Parlamento, es que yo creo que sí que hay todas las y los ponentes han señalado la necesidad de esta ley. Yo creo que eso es una cuestión que en primer lugar tendremos que destacar, ¿no? Y es que esta ley es una ley necesaria. Y luego lo que sí también yo creo que también es importante destacar es que hay pues una serie de cuestiones que han surgido del debate entre los portavoces y de los distintos grupos parlamentarios en algunas cuestiones en las que seguramente durante la fase de enmiendas se puedan producir mejoras en el proyecto de ley que llegó al Parlamento. En general, un poco respondiendo más en concreto a tu pregunta, Paulino, yo creo que la sensación es bastante positiva. Yo creo que todo el mundo, todos los ponentes han transmitido a los portavoces de los grupos parlamentarios y yo entiendo que en base a sus respuestas que ha sido así, que en principio se podrá haber un apoyo suficiente importante porque la ley es necesaria. Muy bien. David, tú como jurista y como viendo ya tienes el futuro ya muy cerca, ¿tú realmente encuentras útil esta ley? ¿La ves absolutamente necesaria? Yo creo que es importante que haya una ley de la ciencia de Cantabria, creo que es una buena medida. En España las competencias en materia de investigación y ciencia están tanto a nivel nacional como a nivel regional, de una manera coordinada. Además, la normativa en materia de ciencia de España lo que viene a hacer es ordenar este sector en sintonía con la política comunitaria, con la política de la Unión Europea, que es bastante ambiciosa, y que haya una ley que discipline, que ordene, que garantice una financiación mínima de todos los agentes que estamos en el mundo de la investigación. Yo creo que es siempre positivo. Existen leyes de este tipo en otros países de la Unión Europea. Mi grupo en concreto tiene especial contacto con Francia e Italia, y también hay leyes así. Y yo creo que, en abstracto, la ley, el texto de la ley, tiene potencial para hacer evolucionar la investigación en Cantabria. No obstante, yo que soy jurista y soy de naturaleza un poco cenizo, veo esta ley con optimismo, pero también con mucha cautela. Con mucha cautela porque es una ley muy general, muy abierta, como es lo propio de este tipo de normas. Existen disposiciones muy concretas de las que luego podemos hablar, como el 3% de financiación y demás. Pero es una ley que tendrá el impacto en Cantabria que quieran darle tanto los reglamentos que aprueba el Gobierno autonómico, el desarrollo de la misma, como las políticas públicas
que lleven a cabo las instituciones que sean competentes en este. Entonces, creo que es una ley que tiene mucho potencial, que puede hacer mucho bien a la región, pero veremos a ver cómo se aplica. Aquí, perfecto, si me permites, Paulino, dos cuestiones al hilo de lo que comenta David muy importantes. Justamente ayer, que era jueves 20 de octubre, dentro de los actos que organiza el Parlamento de Cantabria por el 40 aniversario de los Estatutos de Autonomía, se celebró una charla, una conferencia con distintos científicos y científicas de Cantabria, y precisamente esta fue una de las cuestiones un poco que se tocó, ¿no? La cuestión de la importancia de tener una ciencia a nivel autonómico. Y es que, si os fijáis, justamente hemos coexistido en el tiempo con una reforma de la Ley de la Ciencia a nivel nacional que se aprobó justamente, creo que ha sido a principios, si no recuerdo mal, creo que ha sido a principios de septiembre. El día 6 o el día 7 se aprobó y salió aprobada esta reforma de la Ley de la Ciencia a nivel nacional. Y nosotros en paralelo estábamos trabajando efectivamente en esta ley de ciencia autonómica, y aquí sí que es importante señalar esa cuestión, ¿no? Porque alguien podría pensar, y lo decimos a todas las personas que vayan a ver esta conversación, que pueden preguntarse, pero si ya existe una ley nacional, ¿qué necesidad hay de tener una ley a nivel regional, ¿no? Esta es una cuestión que, evidentemente, claro, Europa tiene, como decía David, una normativa también en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de innovación, muy compleja, se adapta a la singularidad española, y lo que tenemos que hacer es bajar a la singularidad de cada comunidad autónoma, ¿no? Si entendemos que el bienestar de las sociedades tiene una correlación evidente con tener una política científica que sea eficiente, capaz de mantener la competitividad de los distintos sectores públicos y privados, pues es evidente que por el volumen de competencias que tenemos transferido en las comunidades autónomas, si queremos hacer el mejor uso posible de los recursos que van a aparecer en la ley, pues es evidente que necesitamos nuestras propias herramientas. Y en esta línea, lo que comentaba David, que es muy importante, lo que decíamos ayer en esta conferencia, que la ley no deja de ser un marco. Es decir, luego lo que existe, es decir, el marco puede ser mejor o peor. Desde luego entendemos que este es un marco muy actualizado, muy moderno, muy necesario, muy valiente, pero que la realidad va a estar luego en el desarrollo normativo que se haga posteriormente a la ley, y que las estrategias y planes, etcétera, que se deducen de la misma, se apliquen de forma correcta, ¿no? En esto coincido con David totalmente, porque la ley, bueno, puede ser mejor o peor, puede ser más o menos ambiciosa, pero desde luego si no se desarrolla no tiene mucho sentido. ¿Esta ley tiene algún aspecto estrictamente específico para Cantabria? Si David me permite, sí, la verdad es que tiene una serie, tiene dos aspectos, digamos, dos aspectos muy singulares en su aplicación a nuestra comunidad autónoma, y son los dos siguientes. Como esto luego puede que esté vinculado a otras preguntas, pues ya me adelanto. Y uno de los principales ejes o uno de los principales pilares de este texto legislativo, que evidentemente luego tiene su importancia en el desarrollo posterior, es la cuestión de la financiación, ¿vale? Aquí, bueno, pues desde la Consejería de Universidades, que dirige nuestro consejero, Pablo Zuloaga, que también es vicepresidente del Gobierno de Cantabria, pues decidimos que tenemos que hacer una apuesta firme, clara y concisa con el compromiso de financiación pública, ¿vale? Luego entraremos en otras cuestiones, pero en el texto legislativo, y es explícito, o sea, quiero decir, no hay oportunidad a la confusión, dice que en el objetivo para el año 2027 es que, descontando los capítulos financieros, 3 de cada 100 euros del presupuesto de Cantabria se destinen al gasto en I+D+I, y esa es la realidad que tenemos. Es decir,
No hay objetivos generalistas o de compromiso para aumentar. Hay un objetivo vinculante, explícito y cuantitativo. Yo creo que eso es algo que desde la consejería que dirige Pablo Zuluaga, pues yo creo que hemos tratado de hacer caso a lo que las científicas y científicos en el proceso de construcción de la ley nos han dicho que querían, y era que hubiera una financiación pública, vinculante y acíclica. Bueno, pues yo creo que esto lo cumple, ¿no? Esa es la primera cuestión de lo que comentabas, Paulino, de cuáles son las singularidades que tiene esta ley cuando se aplica a nuestro territorio. Y luego la segunda ley, la segunda cuestión que está vinculada al segundo de los pilares de la ley, y es la cuestión de la gobernanza y la estrategia. Es decir, actualmente es evidente que tenemos agentes científicos de tecnología y de innovación muy potentes, pero que lo tenemos dentro de un ecosistema que no está ordenado. ¿Esto qué es lo que quiere decir cuando habla usted de un ecosistema? Bueno, pues que es evidente que tenemos una institución como es la Universidad de Cantabria y los institutos de investigación de los que forma parte, con el Gobierno de Cantabria, con otras entidades privadas y, por supuesto, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son los responsables mayoritarios de la creación, de la generación de conocimiento en nuestra región. Eso es más que evidente, y el que tenga dudas pues se puede remitir a los distintos rankings nacionales e internacionales donde se puede ver la excelente posición que tiene la Universidad de Cantabria y sus institutos de investigación. Fuera parte de que hay otros muchos agentes que no son exclusivamente la Universidad de Cantabria o los institutos de los que forma parte, que también realizan un trabajo estupendo en el ámbito de la generación de conocimiento. Pero estos agentes, digamos, no tienen, como decíamos antes con David, no existe ese marco. Es decir, cada uno realiza su trabajo, pero dentro de una normativa nacional y no dentro de una normativa autonómica. Entonces, lo que hace esta normativa es, este marco lo que hace es crear un registro de agentes del sistema que permita determinar quién está realmente haciendo ciencia, tecnología e innovación en Cantabria. Y entonces, esto ya es un avance, ¿no? Porque lo que permite es definir el ecosistema, es decir, quién está haciendo y quién no está haciendo ciencia, tecnología e innovación en Cantabria. Está esta cuestión de este registro de agentes. Hay otras dos cuestiones que son fundamentales dentro del capítulo de la gobernanza, y es que se crea un Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación a espejo de lo que sucede a nivel nacional. David, tú, este enfoque, ¿cómo le estás viendo el tema de Antonio? Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos más concretamente. Sí, bueno, la ley tiene tres grandes tipos de disposiciones. Por un lado están, podríamos llamar, disposiciones estructurales, que ponen orden al ecosistema científico de Cantabria, pero una serie de agentes crean el SCID, el Sistema de Ciencia, Investigación y Transferencia de Conocimiento de Cantabria, que debería englobar al conjunto de los actores que investigan en la región. Hay una serie de agentes, una serie de órganos de gobernanza. Luego, tiene también una serie de disposiciones en materia de principiales, establece una serie de principios de funcionamiento del SCID, y luego disposiciones instrumentales, donde entra el tema de la financiación, la creación de una plantilla vinculada a la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria y a Sobercan, etc. Yo cuando leía la ley, claro, yo soy de ciencias sociales, yo soy de derecho. Entonces la experiencia nos dice a los que no somos de ciencias naturales que cuando se habla de ciencia en Cantabria se está hablando realmente de ciencias naturales. Las ciencias sociales solemos quedar un poco al margen. Tenemos menos financiación que las naturales, menos peso, bueno, en fin, a todos los niveles. Y cuando leía la ley, me leí primero una versión anterior a la publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, que estaba colgada en la página web, y me dio la impresión de que de que estaba especialmente enfocada a ciencias naturales. Tampoco me sorprendió, porque es lo natural, pero cuando he leído la versión que se ha publicado en el boletín, creo que ese rasgo se ha acentuado.
Porque si miramos los órganos de gobernanza, que son los que van a decidir cómo se investiga, en qué se investiga, dónde va la financiación, nos encontramos con que está el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Integra, según la ley, a las consejerías competentes en materia de ciencia, tecnología e innovación. Creo que estas consejerías tienen poca vinculación, por ejemplo, con el derecho, la historia, la filosofía, ciencias sociales. Está la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria, que es una institución nueva, que está por ver qué perfiles tiene. Y está Sodercan, que tampoco tiene contacto con el mundo de las ciencias sociales. No sé cómo lo ves tú, Antonio, pero yo creo que esta ley está pensada para las ciencias naturales. Yo, en este sentido, David, yo ahí tengo que discrepar y creo que tengo argumentos para ello. Si te fijas, una de las cuestiones relevantes es que en el título, efectivamente, en el texto que se ha enviado al Parlamento, hablamos de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque es el mismo texto porque son, digamos, los tres mismos sustantivos que aparecen en la ley que tenemos a nivel nacional. Entonces, la discriminación dentro de las 5 grandes ramas del conocimiento, todo eso está incluido dentro de la cuestión de la ciencia. Es decir, el hecho de que aparezca la palabra ciencia es porque integra a las 5 ramas del conocimiento. Y de hecho, por puntualizar, por ejemplo, para que veas que realmente predicamos con el ejemplo, en las convocatorias de proyectos de transferencia de conocimiento que lanzamos desde la Dirección General de Universidades, tenemos referencias explícitas a las 5 ramas del conocimiento y hay proyectos de investigación en todas las ramas del conocimiento. Es decir, que nosotros valoramos exactamente igual todo el conocimiento que se genera dentro del ámbito científico. Referencias hay al derecho y a las ciencias sociales, evidentemente, sería el colmo que no hiciera referencia a la ley a ello. Pero sí es verdad que el tono, lo que viene siendo la política de estos años, donde la financiación se carga siempre en las ciencias naturales, y sobre todo el que se haya hecho desaparecer el foro que había en la anterior versión de la ley, que parecía algo más neutral, y se ha sustituido por Sodercan, que es una empresa que está enfocada claramente en las ciencias naturales. No te voy a decir que no vayamos a tener buena financiación en el futuro. A lo mejor esta ley es un punto de inflexión, pero yo me reservo mis esperanzas para ver en los próximos años si hay un aumento significativo de la financiación de la historia, la economía, el derecho, filosofía, etcétera. Porque de momento hay una clara diferencia. Eso no me lo puedo negar. De hecho, David, si sirve para apoyar esta cuestión, ha sido en esta legislatura cuando hemos aprobado la creación del Santander Financial Institute, que bien vendrá a ser el 6º instituto de investigación público en el que estará también la Universidad de Cantabria. O sea que yo creo que comparto tu preocupación, pero yo creo que lo vamos resolviendo con hechos. Sí, pero el SANFI es un instituto de corte económico, pero donde también colabora mucho el mundo de la ingeniería, porque está muy interesada en el posicionamiento económico de los laboratorios económicos, de los laboratorios científicos. O sea, no hay un instituto, por ejemplo, puramente de ciencias sociales, como hay en otras comunidades autónomas. No hay un instituto de derecho, un instituto de historia. Y luego, ahora que sea el tema, solo por curiosidad, de los ponentes que han participado en la elaboración de esta ley, ¿cuántos, en proporción, un porcentaje aproximado, provenían de las ciencias sociales? Pues ahora mismo ese dato no te lo puedo decir, pero bueno, lo podemos gestionar. Pero fíjate, David, que aquí hay una cuestión que sí me parece relevante, y yo creo que no es el objetivo de la charla, es si las ciencias sociales están representadas o no en la ley. La respuesta es muy evidente, sí, porque es que estamos hablando todo el rato de ciencia y si te das cuenta no hay ni siquiera se hace referencia explícita a las 5 grandes ramas del conocimiento. Entre los ponentes estaba el rector de la Universidad de Cantabria, que representa a todas las escuelas y facultades de la universidad, con lo cual yo entiendo que evidentemente todo estaba representado. Estamos representados formalmente.
Pero es verdad que en esta universidad tiene más peso las ciencias naturales y lo que digo, yo me fío mucho de los órganos de gobernanza. Los que van a dirigir el STIC, yo creo que todos tienen un marcado carácter científico-natural. Pero todo eso, Bueno, a mí me impactó mucho el que se modificara los trabajos previos de la ley para sustituir lo que era el foro, que aparentemente era una institución neutral, por Sodercan. Porque claro, Sodercan no nos olvidemos, o sea, la ciencia en Cantabria va a estar gobernada por un instrumento de planificación que prevé la ley, que es la Estrategia Plurianual de Actuación de Ciencia, Investigación y Transferencia de Conocimiento a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Entonces, esta estrategia va a ser la que determine la financiación, los objetivos, áreas prioritarias y demás. Áreas prioritarias, y no todas las áreas están en pie de igualdad. Va a haber unas áreas prioritarias y unas áreas secundarias. Y quien elabora esta estrategia es la FIC, la Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria, y Sodercan. Quien ejecuta, sigue y evalúa la estrategia es el Consejo, que está integrado por consejerías que tienen un corte científico-natural. Entonces, de industria. Entonces, bueno. David, perdón, yo creo que está muy claro el enfoque que estás haciendo. Quisiera hacerte al hilo de esto una pregunta. En tu relación con otros compañeros de otras universidades y alguna universidad europea que hayas tenido, ¿tú qué sensación has tenido? ¿Tu percepción ha sido de pertenecer a una universidad al mismo nivel? ¿Que verdaderamente ves carencias? ¿Crees que esas carencias, si existen, esta ley podría en parte paliarlas? Yo creo sinceramente que tenemos una buena universidad. Una universidad que hace una investigación de calidad y con unos resultados bastante buenos, teniendo en cuenta la financiación de la que disponemos. Yo cuando hablo con gente de fuera, esta universidad está bien valorada. Por ejemplo, el Instituto Hidráulico, que está vinculado a la universidad, es una referencia a nivel mundial. El problema que percibo cuando se trata el tema de la ciencia, cuando lo he tratado fuera de Europa, yo he estado el trimestre anterior, el trimestre del año anterior, el último trimestre de 2021, y el de pasado en París, haciendo una estancia de investigación en la Universidad de la Sorbona, y me hospedaba en el Colegio de España, que es una residencia vinculada al Ministerio y que acoge principalmente a investigadores y estudiantes españoles que están en París están haciendo una carrera, tesis, lo que sea. Entonces, me he encontrado con investigadores españoles muy bien preparados, que están muy bien valorados en París, en los distintos centros donde trabajan, y casi todos ellos me decían que están en París y no están en su ciudad o en España porque no hay una financiación que permita mantener una estructura que permita que salgan proyectos, que les retengan. Entonces yo creo que todo lo que sea aumentar financiación, con el talento que tenemos en este país, en Cantabria y en el resto de España, yo creo que nos va a situar, nos va a acercar al nivel europeo. Sí, en ese sentido creo que tiene mucho potencial. Antonio, aquí se han suscitado 3 puntos que me interesan especialmente. Uno es el tema de la fuga de talentos y también de la recepción de talentos. Otro es el tema de la financiación. Y otro es algo que es recurrente y es en mi opinión, es un debate, puede ser hasta peligroso. Y es lo siguiente. Sabemos, nuestra universidad tiene un índice de productividad enorme. En el ranking es de las primeras. Nuestra universidad realmente tiene prestigio y un prestigio muy alto en función del tamaño que tiene. Pero luego los datos de financiación de la comunidad, los datos pasados de la comunidad hacia la universidad, hacia la investigación y el desarrollo, no son acordes a esto. Entonces, claro, en Cantabria siempre es lo mismo. Lo nuestro es buenísimo, pero resulta que luego analizas y ves que no se está trabajando por el futuro de la misma forma. Entonces, esta ley puede paliar
parece ser que sí, o por lo menos lo intenta. Hay aspectos muy concretos que palían precisamente esta dicotomía. Por un lado, una percepción muy buena de la universidad, pero por otro lado, vamos a hablar de futuro. Y hablando de futuro, no está precisamente Cantabria en el ranking de inversión pública en investigación y desarrollo. Muy bien. Pues gracias, Paulino, por tu pregunta, ¿no? Para que lo puedan entender las personas que nos van a ver. La cuestión sería, ¿cómo puede ser que tengamos una universidad puntera, especialmente en algunos ámbitos a nivel nacional, internacional, etcétera, pero al mismo tiempo Cantabria sea una comunidad autónoma que está a la cola en esta cuestión, ¿no? Eso puede parecer que es un contrasentido. Vamos a tratar de explicarlo. La Universidad de Cantabria es una universidad pública y, por tanto, por la Ley Orgánica de Universidades, tiene que recibir la financiación necesaria de la comunidad autónoma para su funcionamiento. Nosotros, desde la Consejería de Universidades, dentro de esta legislatura, cada año el valor nominal de la aportación que se realiza a la Universidad de Cantabria aumenta sistemáticamente. Este año vamos a superar de largo los 88 millones de euros dentro del instrumento que es el contrato programa. Pero lo que sucede, Paulino, es que cuando analizamos los indicadores cuantitativos que nos dicen cómo de bien o de mal estamos a nivel autonómico en esta cuestión, el indicador que se utiliza es el gasto en I+D relacionado con el Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese gasto en I+D hay dos contribuciones, que es la contribución pública y la contribución privada. Es decir, ¿cuánto se gasta en la educación? ¿Cuánto se gasta en los instrumentos de las administraciones públicas, la educación superior, comparado con las instituciones de carácter privado? Entonces, lo que sucede es que, a diferencia de lo que nos sucede en otros países, en relación a lo que comentaba David, es que en otros países la aportación al gasto en I+D que realizan las empresas del sector privado es mucho más relevante. Evidentemente, tanto en volumen como en porcentaje. Es decir, que el compromiso que tenemos con esta ley es que la parte pública va a aumentar su volumen, es decir, el esfuerzo que realizan las entidades públicas, en este caso el Gobierno de Cantabria, y por otro lado lo que sucede es que se establecen una serie de mecanismos, se facilita que se pueda incorporar la inversión privada. Es decir, nosotros tenemos que mejorar esto, pero la parte privada tiene que mejorar muchísimo más. Eso es un poco la explicación, eso es la parte que nos falta. Muy bien. David. Sí, bueno, yo te puedo hablar de la experiencia que tengo yo desde la Facultad de Derecho. Aquí no tenemos prácticamente capital privado. Se hace algún proyecto de asesoramiento de alguna empresa que nos lo pide, pero generalmente la fuente principal de la que se nutren los grupos de investigación de la Facultad de Derecho son los proyectos que convoca el Ministerio. Y como se financia principalmente un grupo de aquí de Derecho, es presentando un proyecto de investigación cuando hay una llamada del Ministerio, ahí se presenta un proyecto que incluye un presupuesto de gastos y estamos a lo que nos conceda el Ministerio, que nos apruebe la financiación y cuánta financiación nos otorgue. Entonces, hay otras comunidades autónomas que hasta ahora venían completando estos proyectos del Ministerio con proyectos autonómicos. De manera que un mismo proyecto podía recibir financiación de dos fuentes, del Ministerio y de la comunidad autónoma, de manera que cuando un proyecto no llegaba a ser aprobado para su financiación por el Ministerio, por la concurrencia que había ese año, la comunidad autónoma le daba una financiación para que pudiera seguir investigando. Pero digo, en Cantabria esos proyectos autonómicos apenas han existido, al menos en Derecho. No digo yo que haya proyectos para otras disciplinas, pero en Derecho estábamos a lo que nos daba el Ministerio. Y el Ministerio, claro, siempre te da de menos porque cuenta con que la comunidad autónoma te vaya a ayudar. Entonces, ahí hemos tenido un déficit importante en materia de investigación los juristas cántabros. Yo confío en que esta ley vaya a subsanar este problema, que vayan a empezar a salir en los próximos años
proyectos de investigación a la Comunidad Autónoma de Cantabria que apliquen al sector jurídico. Y así lo deseo. Creo que si eso ocurre, podemos ver un fortalecimiento muy importante del sector jurídico cántabro. El otro día, hace ya tiempo, en la comparecencia precisamente al hilo de esta ley del rector Gutiérrez Solana, dio unos datos sobre la inversión en investigación y desarrollo, tanto de la empresa pública, tanto de la administración pública, de financiación pública, como la empresa privada. Los datos públicos eran bajos y los datos de la inversión privada eran realmente preocupantes. Es decir, que aquí yo creo que también falta una mentalización empresarial de que hay que apostar por la comunidad en conocimiento y en innovación, porque es el futuro, es el futuro. Entonces, a mí me gustaría comentaros si realmente esta ley permite que el puente entre el conocimiento y la aplicación práctica y la innovación, si eso se organiza, si se organiza la relación entre la universidad y la empresa, es decir, si hay una relación organizada, si esta ley organiza precisamente el trasvase de conocimientos hacia la aplicación práctica. Antonio, ¿cómo lo ves eso? Te respondo yo primero. Sí. Aquí, Paulino, por incidir lo que comentabas, estos son datos que se pueden encontrar en el Instituto Nacional de Estadística, en el ECANE. En el año 2018, el gasto total en I+D que se realizó en Cantabria estaba en los 118 millones de euros, ¿vale? De esos, 46,7 millones venían por parte de empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es evidente que hay empresas en Cantabria que están realizando un esfuerzo muy significativo en la cuestión de la I+D+I, pero es evidente que hay que hacer pues, un esfuerzo adicional para la modernización de nuestro tejido productivo. Y en este sentido, ¿la ley puede ayudar a resolver esta situación? Pues la realidad es que sí. De hecho, hay un artículo que es el que habla de la financiación privada, en el que aparece de forma explícita cuestiones como que el Gobierno de Cantabria podrá promover, participar en proyectos de colaboración público-privada, podrá colaborar con iniciativas de financiación privada en proyectos relevantes, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se establecen una serie de actuaciones y de principios que lo que tratan es de que con los recursos públicos podamos tener un funcionamiento óptimo del sistema en su conjunto. Sí, yo creo que la normativa en este sentido no es mala. Yo creo que lo que falta es una mentalidad por parte de las empresas privadas de lanzarse a colaborar y a confiar en la universidad. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo y yo creo que la relación es muy satisfactoria para ambas partes, pero eso hay que fomentarlo y tiene que aumentar. Pero luego también hay que ser conscientes de que hay sectores donde la financiación privada es más fácil que se dé y otros donde es mucho más difícil. Entiendo que para grupos de investigación orientados a la ingeniería encuentran muy fácil empresas con las que colaborar. Sin embargo, hay otros sectores dentro de las ciencias naturales que lo tienen más difícil. Matemáticas, física básica, es más complicado. Y luego, dentro de las ciencias sociales, ¿cuántas empresas existen en la región que puedan aportar financiación privada a grupos de historia? A grupos de educación, de filología, de derecho. Claro, en derecho estamos compitiendo con despachos de abogados. Entonces, hacemos proyectos, consultas muy puntuales, pero no tenemos una relación de financiación con el sector privado como pueden existir en otros campos porque los despachos de abogados están para eso.
A nivel europeo, ¿existe algún tipo de relación estable con algún tipo de institución europea? Desde el área, por ejemplo, del derecho, desde el área de las ciencias sociales. Bueno, tenemos relaciones bastante fluidas con distintas universidades. Es sobre todo, en derecho, aunque parezca que no, nos movemos bastante. O sea, cuando hacemos una tesis doctoral, prácticamente todo el mundo se va 3 meses mínimo a una universidad extranjera a trabajar allí 3 meses, a investigar allí. Y ahí se van haciendo lazos. Para que os hagáis una idea, en el área al que pertenezco, el área de Derecho Administrativo, somos ahora mismo, trabajando de manera efectiva, 5 personas. Una de esas personas es italiana. Estudió la carrera en Italia y luego decidió empezar una carrera académica aquí. Y tiene, por supuesto, mucha vinculación con la universidad donde estudió. Y tiene una relación fluida, tanto en la preparación de publicaciones, la tesis la está haciendo en cotutela. Otra persona de los que están investigando aquí tiene una relación de muchos años muy fluida con distintas universidades de París. Yo vengo de hacer una estancia en París. Entonces, ahí sí que hay una red de relaciones con instituciones y universidades extranjeras que funciona, que va en aumento, porque esto ocurre, yo hablo de mi área, pero ocurre en todas. Y sí que hay, yo creo que, buenos mimbres para que salgan proyectos interesantes. Aquí, Paulino, si me permites, en esta cuestión, y yo creo que todos los que vivimos el ámbito universitario, las grandes oportunidades de financiación de proyectos que son realmente transformadores, tenemos los proyectos vinculados a Horizonte Europa, proyectos extremadamente muy competitivos, donde hay que montar consorcios muy potentes para que pueda recibir financiación, y luego otros que tú bien sabes, que son los que se están ejecutando en España, que son todos los proyectos que están vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es transformar el país y, en nuestro ámbito, transformar la forma en la que hacemos ciencia en España. Sí, ahora que se habla del proyecto Horizonte 2020, para mí esto también me parece muy interesante. Hay unos proyectos estupendos vinculados al programa Marco Horizonte 2020 con una cantidad de financiación que da para hacer maravillas. El problema es que son proyectos que requieren de una preparación y de una burocracia muy grande. Hace falta que detrás de cada solicitud para obtener financiación europea haya un equipo amplio de personas que estén dispuestas a poder dejar todo su trabajo diario durante un tiempo de lado y centrarse en preparar el proyecto, preparar la solicitud. Claro, eso en un grupo de investigación de 20 personas, por ejemplo, de un laboratorio vinculado a la universidad, se puede hacer. Se puede dejar a 1 o 2 personas trabajando full time con eso. Pero, ¿cómo se hace eso en un grupo de investigación de 5 personas que están todos con docencia por encima de la que les corresponde, cumpliendo compromisos de publicación que tienen al margen del proyecto, dictando ponencias? El otro día, hablando de este tema, me comentaba una catedrática de la facultad que tiene prestigio a nivel nacional, que ella había participado en un proyecto europeo. Y me decía, yo he participado en un proyecto europeo porque a mí me ha fichado un grupo de investigación de otra universidad que quería que yo estuviera en ese proyecto por lo que podía aportar, y he tenido muchas dificultades para llegar a término, porque la universidad de allí tenía unos servicios en materia de asistencia, en la preparación de toda la documentación estupendos, iban como un tiro, y nosotros, cuando tenía que hacer trámites yo, desde mi universidad, íbamos al tran-tran. De hecho, la universidad de allí quería expulsarnos, quería que nos desvinculáramos los investigadores de la Universidad de Cantabria porque íbamos muy lentos, porque éramos un estorbo para ellos. Y si esa mujer y su equipo llegaron a estar en ese proyecto y a terminar la solicitud de ese proyecto conjunto y a tener luego financiación,
fue por el empeño de los investigadores de esa otra universidad que dijeron, no, esta persona queremos que siga, queremos que esté porque puede aportar mucho. Y yo creo que una cosa muy importante para que la Universidad de Cantabria, en su conjunto, todas las áreas, lleguen a tener una proyección importante a nivel europeo, es que haya un servicio mayor del que hay que nos ayude a preparar todas estas cuestiones. Y unos equipos más amplios de los que hay. No hay plazas que refuercen la Facultad de Derecho prácticamente. Hay muy poquitas, somos muy poquitos. Así no podemos competir en Europa. Antonio, ¿qué opinas? Bueno, aquí una cuestión que yo creo que es importante. Como comentaba David, es indudable que, y esto es algo que compartimos todos los que nos dedicamos al ámbito de la docencia y la investigación, es que las científicas y los científicos están para investigar, no para estar sometidos a un proceso continuo de burocracia. Eso es evidente, porque lo que hace es no ubicar a las personas en el espacio o en la tarea en la que tienen un mejor desempeño. Dicho esto, yo quiero aprovechar para contar una cuestión, Paulino, que aparece en el ámbito que está dentro de la ley, y es que dentro del apartado de la gobernanza también aparece una estrategia en la que las científicas y los científicos, las investigadoras y los investigadores de Cantabria tienen que verse reflejados en esa estrategia, y esa estrategia es la que puede recoger cuestiones como la que está comentando aquí David, ¿no? La importancia de decir, si queremos que Cantabria sea una comunidad autónoma puntera en ciencia, en tecnología e innovación, requiere de nuevos instrumentos, de herramientas concretas, no de marcos, porque la ley es un marco, no lo olvidemos, lo hemos dicho al principio de la intervención, sino que dentro de ese marco, que es la ley, puedan crearse instrumentos, herramientas, ya sean bien dentro de los nuevos órganos colegiados que se crean o bien dentro de los agentes del sistema, que ayuden a las investigadoras y a los investigadores a reducir la burocracia que tienen que completar, que es ley y hay que cumplirla, y que permitan a las investigadoras e investigadores que se puedan centrar en su labor científica. Eso yo creo que es algo que es muy importante, que en un futuro, cuando la estrategia, cuando hay que completarla y redactarla, pues puede incluir cuestiones como esta, evidentemente. Para finalizar, sí me gustaría hacer una reflexión y que la complementéis vosotros, si no os importa. En primer lugar, analizar si esta ley, que es muy importante para Cantabria, si realmente se está consiguiendo desde el gobierno regional que tenga, digamos, una percepción ciudadana sobre ella, que exista una percepción ciudadana sobre ella importante. Y sobre eso, hilando este concepto de la percepción ciudadana de lo importante que es esta ley, sí me gustaría que hicierais una breve reflexión sobre la relación entre la importancia del conocimiento y su aplicación en el desarrollo de la propia comunidad. Es decir, todos sabemos que el conocimiento, sí, pero explicitarlo, si no os importa, un poco más. La relación entre el conocimiento, fomentar el conocimiento y el desarrollo económico, para que realmente el ciudadano medio se identifique también con la ley y valore la importancia de este esfuerzo, que tiene muchos matices, como vosotros lo estáis expresando. Perfecto, pues David, si me permites que intervenga en primer lugar y que me salga un momento de esta discusión tan interesante sobre la contribución de las distintas ramas de conocimiento. Vamos a poner si te parece, Paulino, ponemos un ejemplo muy claro, muy explícito, para que podamos entender por qué una ley de ciencia es tan importante. Una ley de ciencia, tecnología e innovación como la que estamos comentando aquí, lo que trata es de promover la economía del conocimiento, es decir, que el valor añadido real está en lo que sabes hacer y no tanto en lo que tienes, ¿vale?
Dicho esto, evidentemente en todas las sociedades modernas, por su propia estructura económica, pues tienen una contribución muy importante al sector servicios y luego del tejido productivo. Bueno, pues lo que estamos tratando a través de esta ley de tecnología y innovación lo que pretende es que, por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de un cierto bien, que tiene que competir en un mercado autonómico, nacional o internacional, pueda potencialmente tener el conocimiento suficiente como para ser competitiva. ¿Qué significa ser competitiva? Que es capaz de reducir costes, porque ha desarrollado un proceso en el que es capaz de ahorrar energía, porque es un proceso más eficiente a la hora de generar esos productos y por lo tanto, la empresa se convierte en una empresa más competitiva que ¿qué es lo que permite? Mantener los puestos de trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo a través de esta ley es fomentar esa economía del conocimiento, cómo el conocimiento nos permite ser más competitivos y cómo al ser más competitivos en todo el tejido productivo y, por supuesto, cómo no, en otras empresas que sigan la cuestión de los servicios, esa mayor competitividad lo que permite es que mantener puestos de trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. Hoy en día, si tú quieres ser una región o un país importante, necesitas tener un alto grado de conocimiento. Los sectores económicos que no requieren conocimiento lo que nos llevan es a trabajos precarios y economías muy débiles. Un sector científico importante en Cantabria va a hacer que las empresas cántabras sean más competitivas, sean más grandes, haya menos paro, va a hacer que la universidad sea mejor, más grande, también eso reduce el paro, pero no solo es lo económico. Desde luego que la ciencia tiene un impacto muy positivo en la economía. Las ciencias que tienen un menor impacto directo en materia económica, las ciencias sociales, las humanidades, también tienen un impacto muy positivo en una sociedad. No es lo mismo una sociedad culta y bien formada que una sociedad ignorante. No es lo mismo. La gente que tiene una buena preparación es más empática, las sociedades son más vivibles, es más impermeable a los bulos y a las fake news que tanto se habla, es más tolerante, acepta mejor la diferencia y se enriquece. Entonces yo creo que tener un alto grado de conocimiento en Cantabria y en España nos va a hacer mejores en todos los niveles, en el día a día, en la convivencia ciudadana y también, por supuesto, en lo económico. Exactamente. Y un trabajo de calidad. Realmente las reflexiones que habéis hecho las considero muy, muy interesantes. Os agradezco la participación, realmente el esfuerzo por transmitir las ideas y que ha sido un placer. Y seguiremos viéndonos en algún momento. Muchísimas gracias. Pues, por mi parte, el placer es mío. Encantado de poder haber estado aquí contigo, Paulino, y por supuesto con David. Un saludo para la universidad y para toda la Facultad de Derecho. Pues deciros que desde Casa de Europa Cantabria, que es la asociación que represento, para nosotros es un honor y es importante sentirse útil, hacer algo y sentirse útil. Y eso es un poco lo que pretendemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.